Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal. Primero que nada, y como siempre, quiero darles las gracias a todos ustedes por prestarnos estos minutos para llevarles ciencia a su celular, a su computador o cualquier plataforma en la cual elijan escucharnos. Estamos en Spreaker, en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcasts, en YouTube y ahora también en los de en vivo por Facebook Live. Y pues como todos los episodios, aquí me acompaña Julián. Hola Julián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues bueno, aquí derrapando. Por extraño que suene, había tráfico en Aguascalientes. A veces pasa. Sí. Y bueno, pues el día de hoy traemos, como ya lo habíamos anunciado en el evento, vamos a platicar, hacer un pequeño popurrí de las noticias científicas que han pasado últimamente. Nos tuvimos que desconectar un ratito, tanto por la Noche de las Estrellas, de parte de Julien, que estuve ahí viendo las publicaciones. Nosotros estamos cerrando cuatrimestre en la universidad, entonces también estamos... Hoy ya terminé, ya casi termino. Falta un archivo de subir. Y como 20 firmas, pero bueno. Pero bueno, estamos aquí para cerrar y bueno, coincide justamente para que podamos cerrar esta temporada. Estamos en el episodio número 10 de la cuarta temporada, ya estamos en el 49, prácticamente 50 porque tuvimos ahí un par de especiales. Sí, también. 50 episodios, pues estamos celebrando y vamos a celebrar junto con todos ustedes en estas épocas decembrinas. Platicaremos de noticias recientes como la que acaba de pasar ayer de SpaceX. Platicaremos de, ¿qué más íbamos a platicar? De un magnetite y los fast ray bursts. Se resolvió ahí un gran misterio de la astronomía en las pasadas semanas. Platicaremos también de Arecibo, de la triste noticia de Arecibo, que bueno, no creo que sea... Pues se gira una página, bueno, te quedaste congelado, Beto, así que sigo yo. ¿No? ¿Ya regresaste? Ay, me fui. Sí, ya te descongelaste. Pensé que tú te habías ido. No fui, bueno. Bueno, ya dirán... Uno de los dos se fue, pero no sé cómo está tu conexión ya para allá. Pues se supone que ya tenemos, ¿Ya? ya me mudé, también por eso no pudimos hacer el episodio porque nos estábamos mudando. Okay. Se supone que ya tenemos fibra óptica, por lo menos. Entonces, bueno, decías de Arecibo, pues sí, no es triste porque pues fue un instrumento icónico y emblemático, pero pues, también se gira una página, y pues bueno. Ahorita platicaremos. Sí, rendirle un homenaje, obviamente. Platicaremos de por qué es buena y bueno, no es buena noticia, pero por qué no es triste noticia, ¿no? Y pues bueno, nada más antes de comenzar, les recuerdo, estamos en Spreaker. Si les gusta el podcast, a escucharnos por Spreaker, publicaba hace como 2 semanas que ya recibimos el primer pago para pagar el primer mes, que está extraño porque Spreaker te paga y luego tú lo tienes que pagar de nuevo, pero ya se pagó el primer mes. Muchísimas gracias a todos los que compartieron el link de Spreaker y nos escuchan por ahí. Pues que siga así, ¿no? Para seguir aquí llevándoles con gusto ciencia a la plataforma en la cual quieran escucharnos. Estamos en live y en el podcast a futuro. Entonces, pues vamos a pasar con Arecibo. ¿Qué te parece, Julián? Sí, muy bien. Entonces, bueno, para los que no supieran, porque pues igual puede suceder, el radiotelescopio de Arecibo era esta enorme antena que estaba en medio de la selva, ahí en la isla de Puerto Rico. Y pues básicamente se trata de un enorme radiotelescopio
El más grande que había en esa época cuando se construyó, hablamos de que tiene 57 años de edad, entonces bastante tiempo. Y entonces fue en 1953, no, 63, perdón. 57 años. Y entonces, pues básicamente, ¿qué es? Pues es la antena más grande que tenemos. Lo que hay que entender es que cuando hacemos radioastronomía, usamos ondas muy largas. Y entonces, pues hay básicamente cuando tienen su antena de televisión satelital en el techo de su casa, básicamente está apuntando un satélite geoestacionario en la órbita de la Tierra, que da vuelta exactamente igual que la Tierra sobre su eje. Y pues entonces está captando, entre comillas, un píxel de datos, ¿no? Básicamente ese píxel varía con cierta periodicidad y vehicula datos, y esos datos es lo que ven con muchos píxeles en su pantalla. Pero, obviamente, cuando queremos imágenes astronómicas, un píxel es decepcionante. Eso se debe que básicamente la onda que captamos ahí con su antena de televisión, pues está como del tamaño de la onda. Es del tamaño de la antena, más bien. Por eso nos da un solo píxel. Básicamente, si quieren captar una imagen de más píxeles, pues necesitan el equivalente de más antenas, es decir, una antena más grande. Y en ese caso, pues eso fue un poquito la jugada con Arecibo, de tener una mayor antena. Hoy en día también existen otras técnicas de interferometría que permite combinar varias antenas como para, no captan tanta señal como una antena grande, pero sí tienen la resolución equivalente a un conjunto de antenas. Entonces, pues todo eso, bueno, le daba obviamente pues una resolución mayor a cualquier antena que existiera en aquel tiempo. Lo que sí, bueno, está construido, es un plato, entonces, un reflector esférico, construido en una depresión natural que hay ahí en esa montaña en Puerto Rico, y medía 305 metros. Bueno, ¿por qué 305? Porque, bueno, si hacemos la conversión a las unidades británicas, resulta que son 1000 pies. No soy fan de las unidades británicas, pero son 1000 pies. Entonces, tenía un tamaño de 1000 pies de diámetro, y pues obviamente pues era la más grande. Entonces, obviamente una antena así no la pueden mover. Está demasiado grande, pesada, y no hay manera de moverla. Encima había, bueno, alrededor había 3 postes que, colgado encima, sostenían una plataforma triangular donde estaban pues los receptores. Básicamente la antena concentra la señal en esos receptores y ahí se obtiene la señal que se va a procesar para obtener la imagen. Y en ese caso, pues se podía mover un poquito esa plataforma para escrutar una parte del cielo un poquito más amplia, ¿no? Porque prácticamente nada más podía ver arriba de sí mismo el telescopio, no se podía orientar hacia otras partes más que por esos pequeños movimientos del receptor. Lo padre de Arecibo es que no solamente era una antena receptora, también era una antena emisora, y en varias ocasiones se usó eso. Uno, pues para empezar, si mandan ondas de radio contra un asteroide, por ejemplo, el rebote de esas ondas de radio, pues nos da como una especie de ultrasonido del asteroide, nada más que con ondas de radio, pero es básicamente el mismo principio. Rebotan las ondas, básicamente es radar, se le llama, y entonces eso nos da la forma de ese asteroide. Entonces, hay muchas imágenes que se ven, que se han tomado de distintos asteroides que pasaron arriba de Arecibo por radar, y entonces se pudo obtener un detalle bastante bueno de la forma de esos asteroides. Sí, Pero no, de también, hecho, perdón. Pues de hecho, estos últimos años esa era la misión en la que estaba encargado, ¿no? O sea, como dices, tenía ya principalmente, más de 50 años, las técnicas con las cuales funcionaba, pues ya no son tan avanzadas. Pero eso de poder emitir señales y poder hacer sonar, radar, es radar, ¿verdad? radar. Este radar, sonar de radio, pues claro que es radar. Esa cualidad pues todavía lo tenía funcional, ¿no? Lo tenía funcional, aunque no llegara a los estándares que tenemos hoy en día, ¿no? Pero seguía siendo
pues finalmente, ahí fue donde se filmó Contacto, ¿no? Una parte de Contacto. Hubo varias películas que efectivamente tuvieron escenas ahí. Bueno, efectivamente la famosa película de Contacto con Jodie Foster, ahí donde se ve que escucha ahí con sus audífonos, porque son señales de radio, una forma digamos, percibirla nosotros como seres humanos, pues es eventualmente hacer lo que hace un aparato de radio, es transcribir ondas de radio a ondas de sonido y escucharlo, que es un poquito lo que también hacen todavía en la actualidad la gente que trabaja en SETI, que es búsqueda de inteligencia extraterrestre, Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, que es un proyecto completamente no fondeado por, la, por el gobierno de Estados Unidos, sino más bien por universidades y iniciativa privada. Y es una tarea inmensa y no estamos seguros siquiera que lo estamos haciendo de la forma correcta, porque suponemos que van como nosotros, los extraterrestres, usarían ondas de radio para comunicarse. Ya la primicia es eventualmente, pues no forzosamente correcta, quizás tengan algo mejor que nosotros ni sospechamos, pero bueno, a lo mejor todavía ellos tengan algunos receptores de radio que les permitiera captar nuestras transmisiones, porque también hizo eso el Arecibo. Mandó una señal en el 74, se lanzó un mensaje en dirección del cúmulo M13, en la constelación de Hércules, que es un cúmulo globular ligeramente fuera de nuestra galaxia, y se mandó un mensaje codificado en binario por ondas de radio. Básicamente, bueno, lo pueden buscar en internet, es como un mensaje pictográfico. Básicamente esos datos binarios vehiculan una imagen donde se ve pues una imagen de un ser humano y un poquito, algo de información para los extraterrestres, ¿no? Entonces también, de hecho, hablamos de una señal muy potente, en la medida que es equivalente básicamente a lo que se mandó a un mensaje de 20 trillones de vatios, que básicamente la idea es que se pueda, con una antena parecida a la de Arecibo, si otra civilización extraterrestre la recibe, con una antena parecida, pudiera recibirlo en cualquier parte de la galaxia. Cualquier civilización extraterrestre que tenga una antena de ese tamaño podría recibir nuestra señal cuando llegue. Sí, y un poquito retomando ¿por qué la importancia del tamaño, ¿no? De Arecibo? Y retomando lo que decías de un píxel que alcanzas a recibir, ¿no? O sea, imagínate que quisieras, nada más sacando el dedo de la casa, saber si está lloviendo o no, ¿no? Te cae una gotita, no es suficiente como para tenerle el detalle para decir, ok, sí está lloviendo, ¿no? Mientras mayor superficie recolectora tengas, pues mayor información puedes recabar. Y al mismo tiempo, fuentes muy débiles, pues también las puedes alcanzar a detectar, ¿no? Y bueno, eso es imposible a lo largo de 60 años de Arecibo no convertir, y siendo un telescopio tan grande, radiotelescopio tan grande, pues es imposible no convertirse en referente cultural, ¿no? Exacto. Como mencionabas, de hecho, decían, o sea, próximamente, si no le hubiera pasado lo que le pasó, y ahorita platicaremos de qué fue lo que le pasó, pues se habría convertido probablemente en algún tipo de museo o algún tipo de patrimonio finalmente de la humanidad, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, ya se había dañado un poquito con del 2017, con Con el el huracán. huracán María que devastó Puerto Rico. Ya había sufrido daños serios para entonces. Y bueno, pues creo que ahorita justamente entre eso, la falta de mantenimiento y demás, pues sucedió lo que sucedió. Hablábamos de películas hace rato, bueno, aparte de la de Contact, que pues después ya justamente ella se va a Nuevo México al ver el Jarray, otras antenas, pero en este caso conjunto de antenas para hacer interferometría. También la película de James Bond, la de GoldenEye, tuvo parte de su escenario ahí en el radiotelescopio de Arecibo. Se le ve sucesivamente, primero llega, bueno, pues, supuestamente ahí está la base del malito, y que usa esa antena para comunicarse con su satélite ahí en el espacio. Entonces se le ve que usa la antena como resbaladilla y llega dentro, en medio de la antena, y hay unos túneles que van ahí. Y después también ahí pelean encima de esa estructura colgada por ahí, ¿no? Entonces, con bastante altura. Ahí, pues, si les gusta Pierce Brosnan y las películas de James Bond, vuelvan a ver
GoldenEye, que es una de las buenas de James Bond. Y entonces, ahora, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Arecibo? Pues bueno, sucesivamente en las últimas semanas, bueno, primero varias partes del plato de la antena básicamente se derrumbaron y bueno, eso entre comillas hubiera sido podido ser reparable en algún momento, pero ahora básicamente toda la estructura que estaba colgada por esos tres enormes postes por encima del plato también el 1 de diciembre, hace poquitito, hace unos días, cayó sobre el plató, entonces le hizo otro daño y aparte pues ya no está esa parte receptora, entonces ya, y emisora también, entonces ya no se puede realmente rescatar esa parte. A ver si alcanza a ver. Ah, ahí va. Y se ve cómo cae aquí, sí, se ve. Así, bueno, ya, eso cayendo encima. Entonces, bueno, pues fue un radiotelescopio emblemático, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uno de los grandes, bueno, fue el mayor radiotelescopio durante mucho tiempo, hasta que hace unos cuantos años China construyó FAST, que es, pues bueno, fue una antena de 500 metros de diámetro, básicamente superando bastante a la de Arecibo, también en una depresión allá en China. Y entonces, pues bueno, está asegurado de alguna manera digamos, la La continuidad de continuación, ese sí. tipo de investigaciones, y obviamente con una tecnología y una estructura pues, mucho más reciente, que seguramente pues, le promete también muchos años de funcionamiento, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Arecibo. Sí, no, creo que hace que como mediados, principios de noviembre fue cuando empezaron a detectar fallas en una de las líneas, uno de los cables que detenía pues, el plato principal y fueron a hacer el mantenimiento, a ver qué podían hacer y ahí fue cuando determinaron que no, que arreglarlo pondría en riesgo la vida. Pues imagínense, ¿no? El plato de no sé cuántas toneladas de concreto o de aluminio, lo que sea que tenga la estructura, pues ponía en juego la vida de quien fuera a arreglarlo, entonces dijeron, pues ahí se queda, no, no vamos a arriesgarnos. Terminó por vencerse otra parte, como dice Julian, por ahí de finales de noviembre, principios de diciembre, y luego finalmente, como a los 3 días, pues se cae el detector grandote, ¿no? Que de hecho yo tenía un profesor en la universidad que trabajó, que estuvo un tiempo en Arecibo, Solai Yakumar se llama, y nos contaba que, no sé si, porque le gustaba jugar mucho con nosotros, como no le entendíamos muy bien en ese entonces, hablaba una especie, así como portoñol, es portugués y español, hablaba un induñol, pero nos contaba que luego había que hacer mantenimiento al plato por pájaros que pasaban por justamente debajo de esa zona del concentrador que se quemaban. O sea, terminaban rostizados de tanta energía, aunque fuera en radio. Había momentos en el que era tanta la concentración de energía que llegaba a matar a algunos pájaros. Entonces bromeaba que luego se salía con su plato a cachar algún pollo rostizado, ¿no? Capaz de que él fue el que dañó las líneas de tensión ahí de Arecibo. Pero por eso mismo que comentabas tú, Julian, pues no es, o sea, es triste que pues, perdemos esa herramienta, pero finalmente pues es una herramienta de hace 50 años, ¿no? Entonces es como tú tienes la tele de bulbos muy bonita de tu abuelita y dices, es una reliquia, se te cae y se rompe, pues uy, bueno, pero pues qué tanto lo usabas, ¿no? O sea, la verdad, cuánto de más era. Al finalmente pues es un instrumento de investigación científica y qué tanto se frena la investigación científica con la pérdida de Arecibo, pues es no tanto. O sea, sí, seguía trabajando, pero hay técnicas ahora mucho más avanzadas y ahora pues China con su platote y otros radiotelescopios que están trabajando incluso con interferencia, ¿no? Interferometría, que alcanzan pues mucho más de lo que Arecibo podría intentar alcanzar. Es una lástima, a mí me hubiera gustado conocerlo. Pues me imagino que ha de ser imponente ver Sí, ya veía el telescopio del Descubre. Decía, ay, mira, está grandote, imagínate. Está chiquito, comparado. Pero digo, así verlo desde un borde, porque pues realmente 300 metros sí es una cosa enorme. Me imagino que debe haber sido como ha de sentirse como que tampoco lo he vivido, pero estar al borde del Meteor Crater en Arizona, ¿no?
esa cosa ahí en medio de la nada. Mm. Entonces, algo de esa dimensión, ¿no? Al final de cuentas. Y fue, bueno, justamente pues un proyecto también no solamente de, bueno, científico, pero de ingeniería bastante retador, ¿no? Porque al final de cuentas no se construye tan fácil, sobre todo pues esa estructura colgada encima, pues era todo un reto tenerla suspendida ahí durante 57 años. Terminó cayéndose, desgraciadamente, bueno, porque tarde o temprano yo creo que entre falta de mantenimiento y los daños provocados por el huracán hace 3 años, pues ya terminó básicamente con Le eso. Entonces, pusieron el último clavo al ataúd. así es. Pero Pero bueno, adelante. Sí, sí. hay nuevos instrumentos, como dices, nuevas técnicas. Es una página de la historia que hay que girar, no hay que olvidarlo porque creo que nos va a doler un poquito parecido a lo mismo que va a suceder, porque tarde o temprano va a suceder, tenemos que aceptarlo lo más tarde posible, pero Hubble ya acaba de cumplir 30 años en el espacio. Ya ha tenido varias fallas de giroscopios, no hay realmente misiones de servicio previstas para darle otros alientos de vida, ya tuvo varios alientos extra, rebasó por mucho lo que se esperaba de él, a pesar de que tuvo inicios difíciles. Entonces, igual porque es lo que seguramente va a pasar, tampoco hay una misión que se prevé para recuperarlo y ponerlo después en un museo, se va a desintegrar en la atmósfera de la Tierra en algún momento, como fue la estación Mir, por ejemplo, que también fue emblemática en ese aspecto. Pues, nos va a doler, pero pues también es parte de la historia de la ciencia, tarde o temprano. Algunas cosas se logran conservar, otras no, efectivamente, pero pues no les quita ningún mérito y al contrario, pues es parte de su existir, ¿no? Sí, pues todo por servir se acaba, ¿no? Y así como Hubble nos regaló grandes fotografías en el espectro visible, un poquito en el infrarrojo, más que nada infrarrojo, ¿ah? Hubble. Sí, infrarrojo cercano y un poquito ultravioleta incluso. Mm. Nos regaló grandes imágenes súper bonitas, pues también Arecibo pues, nos regaló grandes imágenes, a lo mejor no tan presentables, pero pues como ya hemos platicado muchas veces, en el universo hay un montón de cosas que irradian en diferente tipo de longitud de onda de la luz, ¿no? O sea, del espectro electromagnético, ya sea visible, infrarrojo, ultravioleta, como podía ver Hubble. Bueno, no Edwin Hubble. Bueno, él sí podía ver invisible. Eh, pero bueno, es que ya es fin de cuatrimestre, perdón. Pero hay fenómenos que radian en muchos diferentes tipos de onda, ¿no? Por ejemplo, tenemos los rayos cósmicos, que son en radiación gamma, radiación ionizante, y otros fenómenos, y finalmente, yo creo que de los espectros más interesantes del universo es el radio, como lo que observaba Arecibo, ¿no? Porque en radio se puede ver estos chorros de emisión de los agujeros negros en el centro de las galaxias, se puede ver incluso casi el horizonte de sucesos de un agujero negro, y ya viste cómo hacemos el link. Y uno de los fenómenos interesantísimos que se pueden observar a través del radio son los fast radio bursts, o como lo llamaríamos, cómo se traduciría como estallidos rápidos de radio, ¿no? Estos radiotelescopios a lo largo no sé desde cuándo se detectaron, será que por ahí de los 60s, cuando empezó la radioastronomía a tener su auge, se detectan aleatoriamente, como un estallido, como de repente, que será como un electrocardiograma, ¿no? Que tienes así, ¿no? Como un estallido muy rápido de radio, y les llamaron FRB, las siglas en inglés de Fast Radio Bursts, y no sabíamos de qué se trataba, o sea, incluso se llegó a pensar que podría ser una señal extraterrestre. Pues, todo lo que no sabemos es extraterrestre, ¿no? Tenemos los Little Green Men de los púlsares. Los Fast Radio Bursts se consideró que podría ser una señal extraterrestre, pero por lo mismo de aleatorio, que no parece que se repita, que no tiene como un cierto patrón, pues ahí no nos da indicios de que sea extraterrestre. Sí. De hecho, hay una anécdota bastante interesante sobre eso.
Bueno, una hipótesis fue efectivamente de extraterrestres, pero en aquel tiempo, si checan un manual de astronomía de los 60, dice no hay objetos en el universo que emiten rayos gamma, solamente se dan en reacciones nucleares. ¿Ok? Entonces, cuando lanzaron tanto americanos como soviéticos satélites con sensores sensibles a rayos gamma, no esperaban encontrar fuentes astronómicas de esos rayos. Lo hacían para básicamente espiar al campo rival de sus pruebas nucleares y lo que estaba haciendo en cuestiones de bombas atómicas. Y entonces lanzaron eso y empezaron a captar cosas. Y afortunadamente, antes de que algún militar presione el gran botón rojo, espero que no sea así, haya un gran botón rojo, como en la película de monstruos contra aliens, ¿no? Que ese le da un late y ese es la bomba atómica. este, ok, afortunadamente los científicos dijeron, no, espérense, como que no viene de la Tierra. No se supone que no había fuentes de rayos gamma en el espacio. Pues, ¿qué creen? Sorpresa, sí hay. No se conocían, pero efectivamente son muy esporádicas, muy impredecibles, pero pues corresponden efectivamente a eventos muy breves, muy peculiares en el universo y obviamente pues de muchísima, muchísima energía, porque son rayos extremadamente energéticos. Sí, sobreestimé la raza humana y su tecnología. No fue en los 60, de hecho, el más antiguo que se tiene registro es del 2001. Se Oh, detectó en el 2001 y se encontró la señal, o sea, después, o sea, estaba en el registro y se encontró y se publicó hasta el 2007. okay. Pero hay otros tipos de estallidos, ¿no? Que son más Sí, lentos, creo. Bueno, hay como de segundos y hay otros de minutos y cosas así, me parece. A lo mejor a los 60 fue de otro tipo. Porque sí, sí, a sí, lo sí, mejor lo estoy confundiendo ¿Ah? sí, yo creo que sí, sí, ha de haber sido de otro tipo que se detectó en los 60 y que dio lugar a esa anécdota que, espérense, no disparen todavía. Quiero pensar, de repente me imagino que qué tan cerca estuvimos también del holocausto nuclear, nada más por simplemente detectar rayos gamma del universo. Sí, de En hecho fin. aquí estoy viendo ráfaga. Ah, sí, o sea, de radio, los Fast Radio Burst sí son del 2007, pero sí, los estallidos de rayos gamma, Ujú. sí son Okay. de antes. Bueno, sí, como decía Julián, o sea, de hecho lo llaman ráfaga rápida de radio. Son pequeños brincos en los detectores de radio que duran alrededor de milisegundos, hasta creo que lo más largo que será un segundo a lo mucho. Y no se sabía su origen. Eh, incluso, como les decía, se llegó a teorizar de que eran señales extraterrestres, ¿no? Y bueno, se teorizaba que podría ser agujeros negros, podría ser un tipo de estrella muy extraña llamada magnetar o pulsares, que son estas estrellas de neutrones que están girando muy rápido. El problema es que no son continuos, es decir, no son, por ejemplo, un pulsar, lo que hace un pulsar es que tienes tu estrella de neutrones y va a emitir radiación a ambos lados como si fuera como un faro de luz, ¿no? Decimos muy seguido que es como un faro de luz y ese, por ejemplo, está barriendo hacia nosotros, pasa la luz del faro, entonces lo detectamos con cierto ritmo porque está girando con cierta velocidad angular, ¿no? Eh, al contrario de estos Fast Radio Burst, que eran estas ráfagas, porque estas parecía que no llevaban un ritmo, ¿no? O sea, puedes tener como tres seguidas y luego no tienes nada. O hay ciertas fuentes que sí se ha detectado que emiten con cierta periodicidad, pero finalmente no se, pues no son periódicos, ¿no? Vamos, no siguen cierto, ¿cómo le puedo decir? Pues sí, no puedes decir, cada 15 minutos va a brincar, ¿no? Y ahora, que fue como a principios, no casi, en septiembre de este año, se detectó un Fast Radio Burst y se emiten lo que llaman telegramas astronómicos, es decir, que todos los grandes observatorios del mundo
se les manda como la información, no sé qué será, utilizarán como Telegraph o algo así, me imagino, WhatsApp. No creo que utilicen WhatsApp, pero tienen un protocolo para dar a conocer estas noticias importantes. Por ejemplo, sucedió con la kilonova, ¿no? De las ondas gravitacionales. Un telescopio detecta algo que es muy extraño o que es importante y entonces mandan este telegrama astronómico a todos los demás telescopios para que, oye, allá está pasando algo importante, apunten para allá, ¿no? Entonces fue el telescopio Parkes En Australia. en Australia que descubrió este radio burst y mandaron el telegrama astronómico y se identificó con una magnetar. ¿Qué es una magnetar? Bueno, es una estrella, así como platicábamos de la estrella de neutrones, un pulsar. Una magnetar también es una estrella de neutrones, pero que tiene un campo magnético enorme, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué será? Unos millones, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el campo magnético de la Tierra? Está muy, hablamos de 0.5 Gauss. No sé si Y de lo menos de quería. un Gauss, ¿no? Sí, es menos de un Gauss. Ah, pues este es 1.000 millones de Ok. Gauss. Digo, nada más también para darles una idea, un imán común de su refrigerador está por ahí de los 1000, 2000 Gauss. Obviamente parece mucho más que por eso si acercan su imán a una brújula, la brújula va a apuntar el imán en lugar del norte. Pero obviamente en ausencia de otros campos magnéticos, porque pues, ese imán nada más va a tener un campo muy limitado en cuestión de distancia. El de la Tierra es el que predomina, porque es muchísimo más grande, aunque sea poco intenso. Entonces la brújula pues, normalmente apunta al norte, fuera de otras perturbaciones. Ahí pues efectivamente hablamos de que, ¿cuánto sería de megagauss o de gigagauss? No, de hecho hice mal el cálculo, 10 a la 15. Uf, Ya entonces estamos hablando de tera de hexa, yo creo. hexa, ¿sí? Hexagauss. Ay, hexa Gauss. Alexa pensó que le estaba hablando a ella. Bueno, La tengo aquí enfrente. no sé su nombre. Ok, sí, estamos hablando de hexagauss, o sea, son cuerpos celestes, son estrellas de neutrones, es decir, lo que platicábamos en ese momento, ¿no? Hace unos meses, son estrellas que terminaron su ciclo de vida y lo que quedó fue un núcleo que empezó a colapsarse y no terminó de colapsarse completamente y se formó esta estrella de neutrones. Ahora, estas estrellas de neutrones vienen en diferentes formas, ¿no? O sea, todo depende de cómo se formaron, el tipo de estrella de neutrones que vamos a tener. Los púlsares son los que se detectaron hace que como los 60 también, ¿no? Que son estas 70. estrellas de 60, 70 que tienen este campo magnético, que son como un faro que va pasando frente a nosotros. Pero se teorizaba también que podrían existir estos magnetares, que son también estrellas de neutrones, pero con un campo magnético mucho más fuerte. De hecho, ahora que mencionabas, Julián, estos rayos gamma, los estallidos de rayos gamma que se detectaban, pues se proponían que fueran emitidos por un magnetar. ¿Por qué? Porque necesitas un objeto compacto con un gran campo magnético para generar esta radiación tan fuerte, ¿no? Y justamente este año, con esa detección del Fast Radio Burst, que estaba en dirección hacia un posible candidato a magnetar. ¿Por qué sabíamos que podría ser magnetar? Porque habíamos detectado sus rayos gamma. Y ahora detectamos, es muy parecido a lo que a lo que sucedió con la kilonova, ¿no? Detectamos un objeto que está emitiendo en gamma, un objeto que también está emitiendo en radio en ese mismo lugar, probablemente se traten del mismo objeto, y entonces buscas cuál es el modelo físico, astronómico, que te puede, eh, que te puede justificar que un objeto esté emitiendo radiación tan fuerte en un espectro tan amplio, ¿no? Imagínense, la radiación gamma es de qué tamaño, de picómetros, ¿no? Ya. Sí, sí. Y más abajo, Picómetros, femtómetros, estamos hablando de el radiación tamaño ultra pequeña de y núcleos ultra. satélites. Ujú.
y radiación ultra energética, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quién emite rayos gamma? Pues supernovas y todos estos sucesos tan energéticos en el universo. Y estamos hablando del otro lado del espectro, con la emisión de radio, que es fenómenos también muy energéticos, pero no tanto, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, igual para aportar ahí, las ondas de rayo normalmente tampoco las emiten los objetos astronómicos, digo, al menos no por radiación de cuerpo negro, es decir, no hay cosas tan frías, porque lo más frío es el universo mismo, que está, bueno, la radiación cósmica de fondo, el equivalente a 2.7 Kelvin, apenas por encima del cero absoluto. Las ondas de radio están todavía más abajo. No hay nada tan frío como para emitir espontáneamente ese tipo de ondas. ¿Cómo se generan en el universo? Pues justamente partículas cargadas, electrones y protones o cosas cargadas que se aceleran en campos magnéticos de objetos que los tengan. Entre ellos, pues pulsares, magnetares y bueno, otros agujeros negros y cosas de ese estilo. Entonces, lo que llaman radiación sincrotrónica. Uh-huh. No se genera por el calor, sino más bien son emitidas espontáneamente por esas partículas cargadas aceleradas en campos magnéticos. Y se dieron cuenta de eso justamente en esos aceleradores de partículas. Por eso se llama sincrotrónica. Sí, de hecho, me gusta esa, o sea, por ese lado, sí, efectivamente, o sea, en el universo, como dices, la radiación térmica, pues no sube, no baja, perdón, de las microondas, ¿no? Lo más frío del universo, pues es el universo mismo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que estas partículas, cuando un objeto está caliente, bueno, pues están las partículas moviéndose y cuando se mueven y hay aceleraciones, tienen que liberar esa energía de cierta manera y las partículas cargadas pues la liberan en forma de radiación electromagnética y pues sí, justamente para poder tener algo tan energético para radiación gamma como para y que tuviera emisión en radio, pues tiene que ser un magnetar. Muy probablemente se trate de un magnetar y este mecanismo también se llama, es el Bremsstrahlung, ¿no? La radiación de frenado. Si lo dices. Te voy a creer. Sí, no, y tenía el profesor que nos enseñó eso era alemán, justamente, Bremsstrahlung. Que Brem es frenar, no, emitir, y Strahlung es frenar, uno de esos. Es como son los germánicos. Salud. Zugenstruchenbachen. Finalmente, bueno, el gran descubrimiento de ahora es esta parte, ¿no? Tenemos un indicio de que existía un magnetar en esa zona y ahora tenemos la confirmación de radio. Entonces, se matan dos pájaros de un tiro. Se resuelve potencialmente el misterio de qué eran estos fast radio bursts, porque pues los astrónomos estaban buscando Me congelé. No, bueno. Tú te congelaste tú entonces. Los astrónomos estaban buscando en un catálogo de todos los fenómenos astronómicos que podrían causar estos estallidos de radio. Y ahora la que coincide mejor es la magnetar. Entonces, probablemente se está confirmando la existencia de magnetares, ya más allá de teórica, sino ya tenemos una contrapartida de dos maneras, ¿no? O sea, es como dices, huele a pan y luego ves y hay un pan ahí, pues dices, pues hay un pan, ¿no? Alguien cocinó pan. Ahora dices, pues hay gamma y hay radio, pues probablemente se trata de un magnetar y al mismo tiempo se resuelve el misterio de los fast radio bursts, que suena a poquito, suena como, ok, uno de los cuantos misterios que se resuelven, pero son objetos también súper interesantes que nos van a permitir testear nuestras teorías más grandes, así como testamos con los agujeros negros o en su momento testábamos con los púlsares, por ejemplo, la relatividad general se puede probar a través de púlsares, viendo cómo se atrasa o se adelanta la señal de un púlsar, pues estos magnetares pues también nos van a permitir investigar más allá de nuestros modelos y quién sabe, a lo mejor de ahí pues hay cosas bastante muy interesantes. Muy bien. Okay, pero bueno, al menos ya había un misterio un poquito más que se va resolviendo poco a poco.
Sí, ¿no? Y así es finalmente como funciona la ciencia, ¿no? O sea, rara vez son los brincos grandes. Eh, Diría por ahí, los saltos cuánticos en la ciencia, ¿no? Rara vez hay un brinco muy grande, es un avance poco a poco. Este, Incluso cuando nació la cuántica, ya lo dije, fue paulatino, ¿no? Fue a lo largo de 50 años. La relatividad también fue a lo largo de unos 20, 30 años. Entonces, pues estos pequeños descubrimientos a la comunidad científica pues nos alegran mucho porque pues da pauta a imaginarse más cosas, ¿no? Y que quién sabe, a lo mejor por ahí sale una estrella de quarks, que yo quiero ver una estrella de quarks en mi vida. Bueno, no verla directamente, pero saber que existe una estrella de quarks sería Okay. muy interesante. Y bueno, poco a poco van avanzando. Que sería algo intermedio entre la estrella de neutrones y, y el agujero negro. Ajá, sí. Llega el momento en el que se convertiría como un condensado de Bose-Einstein. Es algo raro. Ujú. Una estrella de quarks no podría existir sola. Tendría que ser lo que está dentro del núcleo de una estrella de neutrones. Es decir, la presión fue suficiente en el centro como para vencer esta presión por degeneración del principio de exclusión de Pauli, Ajá. pero no lo suficiente, o sea, y apenitas no lo suficiente para convertirse en un agujero negro. Y quiero pensar, no sé exactamente, pero quiero pensar que también por la misma gravedad de la Ujú. cubierta neutrónica, Ujú. no evita que termine de colapsarse y entonces se cree que en el centro de los estrellas de neutrones tenemos estrellas de quarks. Ok, ok, muy bien. Pero pues como decíamos, o sea, finalmente se cierra una ventana, se cierra Arecibo, pero al mismo tiempo se abre otra ventana para la investigación de radioastronomía. Y afortunadamente Arecibo pues no era nuestro único radiotelescopio, tenemos un montón y así como pues el ciclo de la vida, diría Mufasa, ¿no? Muere el Arecibo, pero se sigue descubriendo cosas muy interesantes con sus sucesores. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de enfoque. ¿Cómo ves, Julián? Sí. Otra cosa que me gustaría es ir a Marte, pero si voy a Marte quiero irme en el Starship. Bueno, no el que despegó No, ayer. no. Pues ya saben que Elon Musk tiene este proyecto más que nada de llevar a seres humanos a la Luna. Es como el objetivo, a la Luna, a Marte, perdón. El objetivo de Elon Musk es hacer accesible pues, los viajes espaciales a la mayoría de personas. Ya tiene contratos con NASA, perdón, ya tiene bastantes éxitos debajo de la manga con SpaceX, ¿no? O sea, que son ¿cómo se llamaban estos? Pues todos estos cohetes que tiene, ¿no? Sí, pues, bueno, el Falcon, Falcon los Falcons, el la 9, que serie es el Falcon, que más usa ahorita. Falcon 9, Falcon Heavy. Ujú. Ya está, eh, parece que van funcionando bien. Bueno, ya llevó gente a la estación, los trajo de vuelta también. Este, Sigue entregando cargas regularmente también, entonces ahí va viento en popa, pero efectivamente el Starship, pues ese se supone que es el cohete que llevaría por parte de SpaceX tripulación a Marte. Entonces, es un cohete, bueno, si vieron esas imágenes del despegue, un poquito diferente quizás a los cohetes que acostumbramos ver. Ese está completamente metálico, plateado, de aspecto, que contrasta un poquito quizás con los cohetes que muchos se ven blancos. Y tiene esos alerones abajo y arriba, en la nariz del cohete, ¿no? Que se un poco asemejarse a como a esos cohetes medio torcidos de a ver repente. si se ve. Ah, no se ve. Brilla demasiado. Ya se Ahí ajusta un está. poquito. Se ve un poquito como esos cohetes que se imaginaban quizás a lo mejor en los 60s, con muchos alerones por todas partes y ese tipo de cosas. Uh, entonces, pues sí, tiene un aspecto un poquito diferente. Y bueno, efectivamente el día de ayer pues despegó y va a ser un vuelo suborbital, ese cohete, un vuelo de prueba cortito. Creo que nada más se elevó 12.5 kilómetros en el aire. Ujú.
Sí, Y estuvo volver a como 5 aterrizar. minutos en el aire, ¿no? Ujú. Y volver a aterrizar, porque pues la costumbre que los cohetes se recupera para seguirse usando. Nada más que pues eso ya no, ese ya no se va a usar. Ahí vamos a ver la imagen de Beto, A ver, porque al sí. momento de tocar el piso, eh, ahí está, Ahí está lo que le pasó. explotó por completo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue la catástrofe que sucedió el día de ayer. Bueno, son vuelos de prueba, ¿no? Para eso sirven, para echando a perder se aprende. Eh, Digo, lástima que efectivamente, pues, digo, el vuelo transcurrió bien, pero efectivamente al momento de tocar el suelo, pues, no sé si impactó demasiado fuerte o qué sucedería, pero efectivamente explotó por completo porque bueno, pues, lleva bastante combustible y pues en ese caso fue un vuelo muy corto, seguramente no usó para nada todo el combustible del que disponía y pues bueno, explotó por completo al tocar el piso. Sí, no, la línea de ataque económica, al menos, de SpaceX es la recuperabilidad de sus cohetes, ¿no? O sea, el Falcon 9, después de que sí, como 5 años, sigo impresionado de ver Falcon 9 aterrizando así, no tan tranquilo en la base, ¿no? El Falcon Heavy, bueno, a veces no le atina a la base, ese, pues me imagino que va a ser más difícil manipular el Heavy. Uh-huh. Eh, pero finalmente pues es la Reutilizabilidad. eso. Lo dijo el señor. Eh, y el español es mi primer idioma. Para que vean. Bueno, esa es la tirada, ¿no? Poder usar de nuevo el Falcon o sus cohetes y pues esta parte de aterrizarlo pues era una prueba importante, ¿no? Creo que no era lo más importante de la prueba que estaban haciendo, ¿no? Creo que estaban más bien probando controles de estabilización, porque se ve de hecho bastante padre, ¿no? Que va bajando como de costado, como que va planeando y de Uh-huh. repente enciende sus motores y se acomoda paradito y ya empieza a bajar, ¿no? Exacto. O sea, hizo esa maniobra fácil, o sea, no fácilmente, pero la hizo sin bronca, ¿no? O sea, el problema fue nada más al tocar el piso, Al que tocar. seguramente alguna parte ahí estuvo floja, se terminó por soltar, salió el combustible y... Hasta, digo, hasta puede ser algo tan insospechable y sencillo como digo, al volar por la atmósfera genera fricción, cargas estáticas, tocar el piso. A mí me llama mucho la atención que sucede justo al momento de contacto, un chispazo. porque no se ve tampoco que impacte tan fuerte, pero igual a lo mejor un chispazo que prenda algo que no debería y bueno, pues ahí quedó. Adiós, Nicanor. ¿Y ese quién es? No sé, lo dicen en los Simpsons. Pero sí, o sea, esa es la tirada. Y yo cuando vi, o sea, no lo vi porque ya era la segunda vez que intentaban hacer el despegue y se tardaban, la vez pasada se tardaron como 9 horas, ¿no? 9 horas viendo a ver si estaban las condiciones atmosféricas adecuadas, nomás no las tuvieron. Se pospone el día siguiente, entonces yo me puse a verlo, dije, no, otras 9 horas no. Y me olvidé. Al día siguiente ya que veo explotó ¿cómo se llama? El Starship. Y ya que vi el video dije, va, pues eso es casi un éxito ese experimento, ¿no? Sí, en realidad es más éxito que fracaso Sí, realmente. ¿no? Se levantó, bajó, se acomodó, llegó y a Ujú. lo mejor, como dices, una chispita o un grillo que se asustó y brincó y por ahí activó el botón de autodestrucción. Pero finalmente para eso son, ¿no? SpaceX, en el tiempo que lleva, tiene una tasa de éxito bastante alta. Es muy mediático y eso es por eso nos damos cuenta de todos sus pifias, ¿no? Y todos sus motores que explotan y fallas en las pruebas. Pero finalmente es un programa bastante exitoso. Entonces, pues cada uno de estos, hasta lo dice, me acuerdo cuando presentó, no sé si te acuerdas, Julian, cuando presentó su camioneta tipo Tron. Ah, sí, sí, muy cuadrada. Sí, sí, es equipada y tiene blindaje intenso, ¿no? Y le aventó una piedra y le rompió el vidrio y dice, bueno, pues, más espacio para mejorar. Finalmente, pues esta clase de fallas, entre comillas,
son hasta deseables, ¿no? Porque esas fallas te dicen qué es lo que no debes de hacer cuando ya traigas gente de arriba, ¿no? Sí. No pase lo del columpio otra vez. ¿No? Pero sí, me llama la atención ese aspecto que es muy diferente a otros cohetes. Un poquito más gordito también, el cilindro. Otros estaban más, bueno, más ancho a la base y más afinándose hacia arriba. Y este sí está más como cilíndrico, más así derechito y con sus alerones que sí se ven como muy como veían los cohetes en los 60, ¿no? Sí, como que Elon Musk también le pega bastante a lo del diseño, ¿no? Desde que la presentó, me acuerdo, parecía como un citripio, así como Sí, cromada, dorada. un aspecto así muy, algo futurista, pues. Está padre, digo. Porque justamente hace ratito platicábamos que es como el Tony Stark, ¿no? Sí, exacto. De la De la vida vida. real. Y comenta Vivian Martínez que vamos por la Starship 9. Si no es la SN. Exacto. Sí, sí, exacto. O sea, es la que sigue. Y pues, Elon Musk tuiteó ayer, Mars, here we come. Entonces, Marte, ahí vamos. La meta, está la vista en la meta. sí, ¿no? Y de hecho ¿qué fue? Hace como 2 años, publicó un manual entre comillas, de cómo podríamos ser una especie interplanetaria. No sé si lo llegaste a ver, Julian. Lo he escuchado, pero no lo he leído. Está bastante interesante, se lo recomiendo a todos. No sé si hay una versión traducida a español, pero sí se las recomiendo. Está muy padre porque te invitas finalmente, en vez de leer un proyecto de la NASA, más bien suena a leer a Orwell o algo así, ¿no? Algo de ciencia ficción. Porque habla de cómo él piensa que se pongan plantas de tratamiento de agua, plantas de, pues de generación de gas, hasta cómo ¿cómo se dice? Terranizar, Terraformar. terraformar, hasta cómo terraformar Marte, ¿no? Entonces habla desde la salida de la Tierra hasta hacer una colonia en Marte y es bastante interesante. O sea, sí, ojalá que lo logre el cuate en un tiempo realista, ¿no? Pues digo, Elon Musk es un tipo algo extravagante, ¿no? Una de sus compañías, bueno, entre Tesla, SpaceX, etcétera, se llama The Boring Company. Mm, Y uno de sus productos de The Boring Company es Not a Flamethrower, que no es un lanzallamas, pero es un lanzallamas. Pero se llama no es un lanzallamas porque así no se clasifica como arma como tal y se usa para otras cosas eventualmente. Creo que en Estados Unidos les gusta quemar las malas hierbas ahí con ese tipo de cosas. O bueno, ¿quién no quiere jugar con un lanzallamas que nada más que no es un lanzallamas, pero básicamente es un lanzallamas? no, y es como, este cuate es tiene la mano ¿cómo se llamaba? De el que convertía todo en oro. Midas, Era Midas, ¿verdad? sí. Tiene el toque de Midas, yo creo, porque hasta The Boring Company lanzó una cachucha una gorra que dice The Boring Company y se vendió, se agotó en la preventa, ¿no? Nada más. Pero es justamente por esto, ¿no? Por este estatus de estilo que tiene el Elon Musk. Un buen uso para ese lanzallamas es para chamuscar nopales y quitarles las espinas. Yo lo usaría para eso, como chamuscadores de nopal. Ok. En honor a mi abuelo que hacía chamuscadores de nopal. Bueno, pues SpaceX, el Starship 8, desgraciadamente pues explotó justo al tocar el piso, pero pues finalmente fue un, una trial. Traigo ahorita la pochez encima. Algo. Pero el español Llevo, es tu idioma nativo ahora. llevo 3 semanas preparando fin de cuatrimestre, entonces, Eh, ya llegué las al palabras punto. en alemán. Sí, ya estoy. Yo, comida, hambre, sueño. Sí. Muy bien. Pues
Pues éxito a SpaceX, que sigan habiendo más pruebas, porque pues eso es lo que nos acerca también a, por ejemplo, vuelos suborbitales, ¿no? O sea, también tiene la idea esta de hacer vuelos de un lado del planeta a otro en 90 minutos, ¿no? Y sería con esta clase de tecnología. Entonces, más vale que falle ahorita a que falle nuestro vuelo a Taiwán dentro de 30 años. Prefiero Ujú. que falle ahorita, ¿no? Exacto. Que quizás la compañía que está más bien metida en ese tipo de cosas, ahí son como parte de los competidores de SpaceX, ya sea Blue Origin de Jeff Bezos o Mm, Boeing, Virgin ¿no? Galactic de Richard Branson. Ah, sí, cierto, sí. Están más enfocados quizás a turismo espacial en un futuro. Y bueno, en vuelos suborbitales obviamente entra en eso. Pues Mm. bueno, ojalá llegue así de rápido que nos está entregando resultados SpaceX, pues que siga entregando más resultados. Yo ya quiero ir a la luna, quiero ir a pasearme, brincar y que me hagan un video de mí caminando en la luna y luego lo pasen en cámara rápida para que se vea gracioso, ¿no? Para mostrárselo a mis nietos. En fin, pues vamos avanzando ahora sí a las noticias importantes científicas de estas fechas. Y es que ya va a aparecer la estrella de Belén. Sí, como que algunos ya la resucitaron 2020 años después o por ahí. Eh, bueno, entonces sí y no, porque es una respuesta que nos gusta dar, ¿verdad? Sí. Resulta que ahorita, bueno, en estos días y va a culminar sobre todo para el 21 de diciembre, que coincidirá con el solsticio de invierno, una conjunción cercana de Júpiter y Saturno, que llevan semanas o hasta meses cerquita del uno del otro, pero ahorita van a llegar a su máximo acercamiento este mes. Y bueno, pues hay muchas hipótesis sobre qué pudo ser la estrella de Belén hace 2020 y tantos años, pero la verdad es que no hay ninguna seguridad sobre eso, hay muchas hipótesis, pocas certidumbres. Pero bueno, igual para hablar un poquito sobre el tema, porque una de las hipótesis justamente involucra conjunciones planetarias. Digo, se ha avanzado muchas hipótesis, ¿no?, sobre qué pudo haber sido eso. El problema es que la única referencia prácticamente que tenemos sobre eso es la Biblia, los evangelios y algunas otros escritos de algunos otros evangelistas o otros escritos de esa época, Santiago el Menor y otras cosas, pero principalmente, de hecho, prácticamente de los cuatro evangelistas, el único que menciona esa estrella de Belén es Mateo, prácticamente al inicio de su evangelio. Bueno, básicamente, bueno, ahí se pueden leer la Biblia y es lo que guió a los magos de Oriente hasta el futuro rey de los judíos. Ahora, de hecho, bueno, nada más porque pues hay que decir lo que es. Si leen cuidadosamente la Biblia, no dice en ninguna parte que eran tres, no dice en ninguna parte que eran reyes, y magos en ese caso significaba sabios en aquel tiempo. Sabios, es decir, que seguramente sabían bastante de astronomía y podían, pues, conocían, pues, con qué periodicidad podía transcurrir ciertos fenómenos, ¿no? Y pasó algo en el cielo seguramente que les llamó la atención. Ahora, se ha avanzado que pudiera ser un cometa. Bueno, por ejemplo, el cometa Halley pasó en el 8 antes de Cristo, pero ya es un poquito lejos en términos de fechas, como para señalar el nacimiento de Jesús. También se habló de supernovas. Y bueno, en aquel tiempo astrónomos chinos registraban minuciosamente ese tipo de fenómenos y no hay nada ahí por esas fechas. Se tuvo que hacer algo que a lo mejor justamente llamara la atención de esos sabios de Oriente, de que venían como de Mesopotamia o por ahí, los trajera a Palestina, pero no llamara mucho la atención de otros astrónomos muy asiduos en otras partes del mundo, como los chinos. Y pues la verdad, una conjunción planetaria es algo que es bastante común, pues llamar la atención, pero no es así fuera de lo común.
Ahora, resulta que, bueno, hay mucha controversia también sobre cuándo nació Jesús. Es básicamente un hecho de que nació antes de Cristo. Jesús nació antes de Cristo. Sí. La verdad es que sí. Pusieron ese año, supuestamente de nacimiento, por ahí del concilio de Nicea, en el siglo IV después de Cristo. Entonces, con mucho tiempo después, y pues, se equivocaron, porque la verdad los calendarios en aquel tiempo era un relajo. Y los pocos escritos que nos ayudan a situar un poquito el nacimiento de Jesús son de Flavio Josefo, que era pues básicamente al servicio de los romanos, como una especie de historiador. Pero como justamente no había calendarios bien uniformizados en aquel tiempo, bueno, hablamos de un país de cultura hebrea que usaba un calendario en consecuencia, y no había forzadamente adoptado el calendario juliano que Julio César, unos 50 y tantos años antes, había implementado. Entonces se refiere, bueno, lo que sí sabemos es que Jesús nació en tiempo de Herodes, eso lo dejan claro también los evangelios, pero pues no se sabe bien a ciencia cierta cuándo murió Herodes. Se sabe que murió después de un eclipse de luna, y básicamente por esas fechas hay dos. Hubo un eclipse parcial de luna por ahí del año 4 antes de Cristo. Pero sí, honestamente, usan un eclipse de luna como referencia de fechas. No creo que se queden con un eclipse parcial. Hubo un eclipse total en el año 1 antes de Cristo. Y entonces, posiblemente en enero del 1 antes de Cristo. Posiblemente poco tiempo después murió Herodes. Ahora, hay una cosa interesante en el cielo que sucedió el 17 de junio del 2 antes de Cristo. Y fue una conjunción muy cercana a de Júpiter y Venus. ¿Okay? Son los dos planetas más brillantes del cielo, eso llama la atención. ¿Okay? Son muy brillantes. Y ahí tan cercana que prácticamente no se podía distinguir el uno del otro. ¿Okay? Bueno, okay. Ahora, lo que me interesa, lo que me gusta de esa hipótesis es que coincide también hasta el simbolismo. Digo, no soy Robert Langdon, pero hay cosas que me llaman la atención. Básicamente, bueno, Venus obviamente es una figura paterna, ¿no? Mujer. Júpiter es el padre de los dioses, entonces es una figura paterna. ¿Okay? Y ahora, esa también es interesante ver dónde sucedió esa conjunción. Y obviamente si juntan papá y mamá, pues ya sabemos lo que pasa 9 meses después. ¿Dónde sucedió esa conjunción? En la constelación de Leo. León básicamente es uno de los símbolos del judaísmo, era el símbolo de Judá, fundador del judaísmo. Es muy importante en esa religión. Entonces estaba la constelación de Leo, típicamente asociada a los judíos. Y eso sucedió cerca de la estrella más brillante de Leo, que se llama Regulus. Regulus en latín significa el pequeño rey. Entonces, pues imagínense, papá y mamá se juntan ahí y anuncian entonces pues el nacimiento del pequeño rey de los judíos. Suena, digo, tiene sentido. Si realmente fue eso o no, digo, es difícil de saber. La verdad es que las 3 o 4, bueno, quizá la docena de versículos que dedica a eso Mateo es muy escaso. Hay muy pocos otros escritos que hablan siquiera del asunto. Entonces es difícil tener mucha referencia, pero a mí me gusta esa hipótesis en la medida que sucede más o menos en la fecha que pensamos que tendría que haber sucedido. Y también, bueno, es un acontecimiento astronómico que para otras culturas pudo haber sido bastante común. Mira, pues se juntaron Venus y Júpiter, ¿no? A veces pasa. De hecho, pasó hace unos 3 o 4 años, una conjunción muy similar, muy por ahí de junio también, creo del 2017, creo que 30 de junio de 2017 también tuvimos una conjunción muy cercana, casi pegada de Venus y Júpiter. Ahí nadie sacó la estrella de Belén, ¿no? Porque también es eso, es muy seguro que Jesús tampoco nació el 25 de diciembre. De hecho, si dice justamente ahí Mateo que ahí estaban los pastores con sus rebaños, eso no sucede en diciembre. Sí, dicen que se supone que cambiaron al 25 para que coincidiera con el nacimiento de Newton, ¿no?
No, de hecho fue mucho antes que eso, en el Concilio de Nicea también se puso esa fecha, probablemente para desviar la atención de las fiestas paganas en torno al solsticio de invierno y de las Saturnalias de los romanos. Pero bueno, efectivamente, Newton sí nació un 25 de diciembre, él sí, podemos decir que sí nació un día así. Jesús probablemente no. Jesús probablemente nació en verano y probablemente del 2 antes de sí mismo. Sí, o luego cuando bueno, escucho discutir, porque yo no sé mucho de cosas de la religión, pero escucho discutir como todas estas, como lo que dices, ¿no? Todo el simbolismo que se conjuntó, o sea, está muy interesante, pero también recordemos en qué época se encontraban, ¿no? O sea, si a mi abuela en el 1910 no la registraron bien en el registro civil, ni siquiera tenían bien qué año fue cuando nació, ni ella sabía ya cuántos años tenía. Eh, Ahora imagínense hace 2000 años, ¿no? Ni siquiera sabían que los planetas eran, pues lo que ahora sabemos que son planetas, ¿no? Ni telescopios teníamos. O sea, los astros funcionaban y eran importantes porque marcaban un ritmo en lo que pasa a lo largo del año, ¿no? Como muchas veces lo platicábamos tú y yo allá en el planetario, ¿no? Con los visitantes. Es un calendario. Y por eso, pues estos sabios, pues sabios astrónomos, porque bueno, los astrónomos, no porque por saber astronomía sea sabio, Julián sí lo es, y ustedes mientras escuchan el podcast se van haciendo cada vez más sabios gracias a Julián, pero más bien era porque eso te permitía predecir cosas y te permitía saber cuándo fue época de cosechar, de sembrar y tal, ¿no? Pero Exacto. igual estaba lleno de superstición, un mal augurio, los eclipses de sol, ¿no? Eran como lo peor que va a pasar en los idus de marzo, ¿no? O sea, lo peor que te puede pasar en la vida va por culpa de un, de un eclipse, ¿no? Y probablemente fue una interpretación que le dieron. Ahora lo dudo, porque si eran estos mesopotámicos, no sé si habría llegado el Imperio Romano para esas zonas como para que estos reyes de Oriente tuvieran la cultura de pensar que Júpiter y Venus, o en su, o en su caso Afrodita y Zeus, Okay. eran esos planetas. Porque me Bueno, cuesta pero, por ejemplo, trabajo. digo, para empezar, los romanos copiaron todo eso de los griegos, que ya Ajá. tenían mucho más tiempo ahí. Y seguramente yo pienso que sí, sí llegó, al menos quizás no eran ellos forzosamente devotos de esos dioses y demás, pero parte de la cultura de ellos yo pienso que sí, porque Grecia sí durante siglos anteriores ya había difuminado un poquito todo ese conocimiento y probablemente el conocimiento astronómico en esa época sí era predominantemente eh, producto Griego. de griegos. ¿Mm? Yo, bueno, por ahí lo veo. Obviamente sí, por ejemplo, digo, los babilonios tenían sus propios, pero eran seguramente mucho anterior a eso, ¿no? En particular, pero yo pienso que sí, el conocimiento griego y la forma, digamos, la cosmovisión griega seguramente había llegado para allá siglos antes por los intercambios comerciales de los griegos. Sí, bueno, y como dices, o sea, no hay registro de más que esas pequeñas menciones de Sí, los es Reyes muy... Magos o de los sabios de Oriente, vamos a llamarles sabios de Oriente, Oriente. Este, entonces, pues pasa un poquito lo que luego llamamos el confirmation bias, ¿no? Es algo que estás buscando adaptar, bueno, pues Claro. coincide muy bonito y está padre, de hecho, me gusta mucho cuando lo cuentas, por eso espero a Navidad para que cuentes la historia de la estrella de Belén. Eh, y justamente eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Lo que va a pasar en los próximos días, ¿no? Vas a volver a... El 21, aunque va a ser de Júpiter y Saturno, no va a ser tan pegada si se va a seguir viendo dos puntos separados, aunque juntos. Entonces no se van a confundir. Ahí sí, realmente lo he puesto en el planetario porque nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Al final de cuentas. Entonces te pones ahí el 17 de junio del 2 antes de Cristo y ahí ves efectivamente que Venus y Júpiter prácticamente se unen en un solo punto. Se suma sus dos brillos prácticamente, hace algo todavía más brillante. Coincidiendo quizás con más o menos lo que quisieron describir ahí Mateo y otros,
al momento de hablar de esa estrella de Belén, que seguramente debieron, bueno, ellos no sé qué tanto sabían de astronomía, digo, al final de cuentas, muchos de los discípulos de Jesús eran, pues no tenían forzosamente mucha educación, ¿no? Al final de cuentas, eran pescadores, eran seguramente otros carpinteros y gente así con oficios más artesanales, pero entonces ellos lo vieron ahí, una estrella, porque pues efectivamente mucha gente ve los planetas todavía a la fecha y, esa estrella que es, ¿no? Pues resulta que es Júpiter, ¿no? Es un planeta. Entonces no ves la diferencia y entonces, pues bueno, seguramente los magos de Oriente seguramente sí supieron un poquito de qué se trataba, pero pues lo interpretaron de cierta manera, ¿no? Es una hipótesis, no les garantizo que sea lo correcto, puede ser otra cosa. La verdad es que hay tan pocos elementos, y la Biblia es todo menos un libro de historia y todo menos un libro de ciencia. Entonces, igual, porque no fue forzosamente escrito por gente que se interesara en dejar un registro preciso de las cosas o hacer un estudio científico. Se dedicaban a otras cosas y más bien lo que querían transmitir era pues el mensaje más bien bueno, la palabra, ¿no? Al final de cuentas lo que significa evangelio. Pero, bueno, la buena noticia, buena nueva significa evangelio. Pero a final de cuentas eso era su intención. Entonces, obviamente los detalles históricos de fechas o de ciencia, pues seguramente no son muy precisos en ese aspecto. Esta conjunción ahorita me entra la duda. ¿Cuánto podría haber durado? ¿Cuánto podría haber estado ahí? Digo, realmente el día que se confundieron, un día. Un día, sí. Un día antes. ¿Qué te gusta? ¿Unas 2 semanas? ¿Que estén más o menos en la misma zona? Sí, eso sí. Sí, sin demasiados problemas. Quizás más incluso. Sí, porque también otro de los argumentos en contra de supernova es eso, ¿no? O sea, la supernova es de días, ¿no? Miren, una estrella nueva, no, ya se apagó, ya, ni para qué la poleamos, ¿no? O sea, apenas iban saliendo de su casa cuando ya ya se había apagado o bueno, Sí, pues claro. es un decir. No hay ningún registro, y eso que los chinos sí registraban para esos tiempos. Hay de décadas anteriores a eso registros de supernova, y ahí no hay nada, ¿no? Para esas fechas. Ni cometas, bueno, el cometa Halley pasó en el 8 antes de Cristo y es muy lejos. Entonces, no queda, no queda. Y te digo, no, sí tuvo que ser un acontecimiento que llamara la atención en esa región del mundo, más no tanto en otras. Entonces tuvo que ser algo relativamente común, más sí llamativo. Y más o menos sí, con una conjunción planetaria sí cumple con esos criterios, a final de cuentas. Pues finalmente, como dices, es conjetura, ¿no? Tratamos de buscar, se encuentra la analogía bonita, y ahora en las fiestas decembrinas, si dicen, ay, se va a ver la estrella de Belén y quieren convertirse en el centro de la reunión con 1 metro de distancia, sana distancia, o a través de videollamada, pues pueden platicarle la verdadera historia de la estrella de Belén. Y por qué esta no es, de hecho, pues eso finalmente es un recurso que siempre encontramos en los medios, ¿no? De comunicación para ganar clics. Ni siquiera sería la conjunción que habría sucedido en esos tiempos, ¿no? Me llamó mucho más la atención el 30 de junio del 2017, por ejemplo, que fue más parecida hasta en fechas. Hasta a mediados de año. Y de los planetas, obviamente, de los planetas correctos. Entonces, pero bueno, en fin, así pasa. Pero finalmente no toda la prensa es mala, aunque le hayan llamado estrella de Belén a esta conjunción, o le llamen luna azul a algo que ni siquiera es azul, pues nos pone a hablar de astronomía aquí en Ciencia Caníbal y nosotros encantados. Nos da el buen pretexto para hacerlo. Pero sí, no se lo tomen literal, digo, igual que la Biblia, no se lo tomen literal. Pero sí digo, es lo que tenemos, desgraciadamente, curiosamente, para esa época, entre los mejores documentos históricos que tenemos, aunque mejor es en ese caso una palabra muy, muy fuerte para eso, porque aún así es bastante malo, pero por eso
tanta incertidumbre sobre lo que realmente sucedió, al final de cuentas. Pero bueno, Jesús nació de cualquier manera, no en la fecha ni en el año que realmente nos dicen. Tampoco fueron a visitarlo tres reyes, sino más bien unos sabios. Y pues ya, nada más, ¿no? Digo, nada más para también, de veras, leer la Biblia, en ninguna parte dice que son tres o que son reyes. Ninguna parte. Eso vino mucho después. Y tres probablemente porque se intuyó que como trajeron tres regalos, tenían que ser tres. ¿Quién sabe? Ya después les pusieron nombres y les pusieron que uno venía a caballo, otro en camello y otro en elefante. Ya hicieron inclusión. Sí, ya no. Ándale. Sí, también, efectivamente, inclusión hasta de culturas sí, diferentes, pero bueno, en fin. Bueno, finalmente, pues si fue o no esa la estrella de Belén, pues es muy interesante, ¿no? La coincidencia, a mí me gusta mucho y pues finalmente pues, te pone a hablar de astronomía. Y hablar de astronomía siempre es algo bueno. Aunque te haga perderte en el desierto unos años y de repente te encuentres un niño en un pesebre y esa cara y bueno, pues ya traíamos estos inciensos, pues dáselo. Bueno, disculpen a los muy creyentes. Que es muy probable tampoco que fueron a visitarlo en el pesebre, seguramente. O sea, quizás dio a luz ahí María, pero no llegaron luego del parto los Reyes Magos, llegaron tiempo después. Y en aquel tiempo lo que se usaba, o sea, la gente no estaba tan así apegada a su propiedad. O sea, dejabas tu casa en alguna parte y vas a pagar una renta en otra parte y un poquito más quizás como en la actualidad, no pasaba nada, ¿no? A final de cuentas. Era algo común en aquel tiempo. Entonces, bueno, nos da una bonita canción que cantar también para las posadas. Mm. Pues bueno, pues como pueden ver, muchas cosas se pueden observar en el cielo a través de radiotelescopios. Se siguen encontrando cosas a pesar de la pandemia, pues siguen habiendo noticias. De hecho, ni siquiera la tocamos y se nos fue, Julian. Se nos olvidó completamente que llegó Hayabusa. Llegó Sí, Hayabusa 2 hace como una semana. ya recogieron la sonda que llegó intacta en Australia, los japoneses ahí la recogieron en medio del desierto australiano y ya lo están llevando a Japón. A analizar unos cuantos gramos, ¿no? De regolito 100 miligramos. Bueno, casi un gramo. Casi, bueno, Una décima de gramo. ciento de un gramo. En fin, pues, pero no hay que perderle el hilo de lo importante que es esto, ¿no? O sea, fueron a un asteroide, aterrizaron en el asteroide, fue con gas, ¿no? Estos fueron con gas, con un soplido de gas. Sí, creo, sí. Porque es suavecito, Ryugu, parece que es suavecito. Entonces echaron el gas, recogieron ese material y ahora lo trajeron de vuelta intacto y ahora lo llevan a investigar, ¿no? O sea, es una trayectoria de 5 o 6 años, muchísima tecnología y también hace poquito, hace unas semanas, ¿cuál fue el otro? Osiris Rex. Osiris Rex también ya sacó su muestra. No se sabe cuánto, pero se estima que sea alrededor entre 1 y 2 kilos. O sea, imagínense la diferencia, ¿no? De unos cuantos gramos. Una muestra más considerable, efectivamente. Una muestra de entre 1 y 2 kilos y pues ya viene de regreso. Pues se va a tardar un buen rato en regresar, unos 2 años más. Pero pues también estamos recogiendo, ¿no? Y es sorprendente la tecnología que se está llevando a cabo, ¿no? O sea, no nada más saca algo de la Tierra, no nada más apúntale y que llegue un asteroide, sino que ponte a orbitarlo, encuentra un lugar donde echar tu sonda, echarla, que le pegue al piso, que saque el material y se lo lleve de regreso, pues es una proeza bastante grande y ahorita está, pues, como de moda, no de moda, pero hay varias misiones que han estado haciendo eso, ¿no? Y pues ya queremos ver qué trae Ryugu, no, ¿qué? Osiris Rex. Hayabusa 2. Hayabusa 2, bueno, pues unos granitos ahí de asteroides. No sabía yo que era la segunda parte porque la primera no pudo recoger material. Sí, no, pues ahí sí, digo, o sea, llegó, pero
algo falló ahí, pero... Se quedaron con la espinita los japoneses. Y digo, es importante en la medida que pues prácticamente son sondas prospectoras también, de cierta manera, de futuras minas espaciales también. Entonces, habíamos hablado en otros temas de minería espacial. Es algo que tendrá mucha importancia probablemente en el establecimiento del ser humano en el espacio en el futuro. Uh-huh. Y de hecho, bueno, vamos a echarle un poquito ya en estos últimos minutos. Eh, Mucho del oro, por ejemplo, y de los metales preciosos, pues vienen justamente de esos asteroides que terminaron cayendo en la Tierra, ¿no? O sea, el oro que tiene la Tierra lo tiene en el núcleo. De hecho, algo sorprendente, yo no sabía, hoy escuché ese dato, y por eso lo quiero platicar acá con ustedes. Si tomáramos todo el oro que existe en el núcleo de la Tierra, podríamos cubrir la corteza terrestre con 10 metros, una capa de 10 metros de anchura de oro. ¿Sí? Pero ir para allá a sacarlo es mucho más Sí, caro. exactamente. Ese Tan es es el así problema. que más barato es ir a un asteroide. Sí, va a ser mucho más barato y factible porque pues deja tú que cueste mucho. El problema es que ni siquiera tenemos nada que aguante ese calor para llegar ahí, Uh-huh. por la Y el- presión. Entonces, pues no simplemente, sí va a ser muchísimo más factible y barato, efectivamente, que extraerlo del núcleo de la Tierra. Lo poquito que tenemos en la corteza, pues fue traído justamente de fuera, por impactos del pasado. Pero la mayor reserva de oro, efectivamente, no está en Fort Knox, está en el núcleo de la Tierra. No, pues ¿quién va a ir? Sí. Ahí está seguro, ahí nadie se lo roba. Pues sí, Posible. ahí viene. No es que toque algo, pero eso de Midas era una metáfora, porque a fin de cuenta terminó siendo su maldición a Midas. Yo creo que cuidado con lo que desees, porque el problema es que ya no podía tocar nada sin que se cambiara a oro, ¿no? Pues bueno, pues sí, ya viene Osiris Rex. Osiris Rex viene de camino, bueno, se pondrá en camino. Creo que la ventana es a mediados del año que entra, cuando está en una buena posición para emprender el viaje para acá, para la Tierra. Y pues van a traer una buena muestra. A lo mejor por ahí sale un calamar espacial o algo así, estaría padre. Eh, Otra cosa descubrieron también con las cámaras de Osiris Rex. Alguien estaba ahí viendo los videos y se dio cuenta que jugando ahí con el contraste y el brillo y viendo los videos de la sonda, encontraron expulsiones de polvo como de cometa en un asteroide también. O sea, como un soplido ahí de polvo, que es la primera vez que se observa. A lo mejor es algo que nos ayuda a entender la lluvia de meteoros de las Gemínidas, que viene ya justamente para este fin de semana, bueno, para prácticamente su pico el 13-14 de diciembre, que es prácticamente la única que se conoce que no está asociada a un cometa, sino a un asteroide, al asteroide Phaethon. Entonces, probablemente un asteroide activo, que de repente tiene ese tipo de comportamientos, que pues a lo mejor es común entre los asteroides, pero obviamente no libera probablemente tanto material como un cometa y no tiene ese comportamiento, pero pues al parecer sí también es algo que podría ser común en el sistema solar. Y pues bueno, siguen llegando los descubrimientos por otro lado, ya sea de cosas que pasaron hace 2022 años, a cosas que pasaron hace 10 años, como el Fast Radio Burst, cosas que pasaron hace 3 semanas, que son los descubrimientos, una noticia, como el telescopio de Arecibo, y cosas que pasaron antier, que es la llegada de Hayabusa, de Hayabusa, pues siguen habiendo cosas, ¿no? La ciencia no descansa. Los que Cosas sí van a... que sucedió ayer, ¿Cómo? o cosas que han sucedido ayer con el Starship. O ayer con Starship, y cosas que van a suceder mañana, que no se las contamos para no caer en paradojas. Ya las sabemos, pero no queremos caer en sí, ¿no? Y luego, pues, ya saben, todo el problema, volver al futuro.
cosas que suceden cuando empiezas a hacer paradojas, ¿no? Entonces, no les vamos a contar lo que va a pasar en el futuro. Para enterarse, pues regresen aquí con Ciencia Caníbal. Nosotros como pueden ver, ya nos pegó todo el año, ya estamos en un punto en el que sí digo, ay, caray, qué pena que nos estén escuchando, ¿no? Encantados que nos estén escuchando. Nosotros vamos a descansar terminamos con este episodio este año. Nos despedimos de todos ustedes para iniciar el año que entra con pues más ciencia, más descubrimientos. Les debo yo todavía un episodio de cuántica. Eh, muchos temas de los que queremos hablar. Ahora, pues, por cuestiones de tiempo nos apresuramos un poquito, nos apretamos un poquito de tiempo, pero el año que entra, en enero, regresamos con la quinta temporada de Ciencia Caníbal. Esperamos conseguirles invitados de todos lados. Tenemos ahí unos buenos proyectos. Y si no, de todos modos tienen aquí a sus buenos changos, Julián y yo, para platicarles de ciencia a su celular, a su computador o cualquier plataforma en la cual elijan escucharnos. Les recuerdo que estamos en Facebook Live, nos pueden escuchar también en YouTube, en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcast, en Google Podcast, en prácticamente cualquier plataforma de podcasting, pero si les gusta el programa y quieren apoyarnos, puedes escucharnos en Spreaker, es el bueno. Hay Spreaker con un par de segundos, un par de minutos de su tiempo a lo largo de todo el episodio, pues les van a poner un par de comerciales y ese nos ayuda a nosotros pues para seguir haciendo el hosting. Spreaker es donde tenemos hosteados nuestros episodios y compartiéndonos y escuchándonos por ahí es como pueden apoyarnos. Ya saben que esto es libre de publicidad de parte de nosotros lo hacemos por amor al arte, pero el amor al arte no paga el hosting. Entonces, a compartir Spreaker. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Julián, por acompañarnos, por llevarnos a nuestros oídos la historia de la estrella de Belén. Se empezaron a conectar ya hasta el final. César Álvarez, ni magos. Sí, no, tampoco eran magos. César Álvarez, muy buenos datos. Julián, pues sí, Julián, señor de los datos. Mr. Wikipedia, le decían, ¿no? Así me dicen mis cosas. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto también estar cerrando este año de regreso de ciencia, de ciencia caníbal. Un año de cambios, muchas cosas han pasado, pero pues aquí estamos y nos encanta y vamos a seguir llevándole ciencia a cualquier plataforma que elijan escucharnos. Saludos, Damar Rocha, muchas gracias por compartir su conocimiento, Meteorito. Mónica Moniz Bravo, feliz Navidad, nos vemos el próximo año y nos vemos a todos los demás que nos escuchen en el futuro. Aquí estaremos. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook y Spreaker principalmente. Muchísimas gracias por escucharnos y pues vámonos a descansar que ya casi es fin de semana y estamos cerrando a duras penas el año. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos, adiós. Se salió, pero no cortó la transmisión.